En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. I get ideas in fragments, I always say. It's as if in the other room there's a puzzle. All the pieces are together, but in my room, they just flip one piece at a time into me. And a first piece I get is just a fragment of the whole puzzle, but I fall in love with this fragment. Yes, yes. And I love this fragment, and it holds a promise for more, and I keep it, I write it down, and then I say that having the fragment is more bait on the hook, and it pulls in more, and the more that come in, the more faster the rest come in. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque ya arranca La Máquina de Pensar con la voz de David Lynch. En este caso estaba conversando, lo recomiendo entusiásticamente. Es una breve entrevista que hace con Patti Smith y David Lynch, los dos, una mujer y un hombre, artistas integrales. Cada uno en sus, aparte interdisciplinarios, ¿no? Gente que no se quedaba solo en una disciplina. Estaban conversando sobre la forma de en que David Lynch puede, digamos, se le ocurren las ideas, y básicamente lo que dice, lo que imagina. Es gracioso escucharlo a David Lynch cuando él explica cómo, de dónde salen las ideas o cómo se forman las ideas. Él dice básicamente: yo estoy en un cuarto y en el otro cuarto está la idea completa, perfecta, ¿no? Que es un puzzle, y lo que aparece en mi cuarto es solamente una pieza. Y yo me quedo fascinado con ese fragmento, con esa pieza, y lo que quiero hacer con ese fragmento, esa pieza, es, bueno, tratar de seguir tirando, usarla de carnada, ponerla en el anzuelo para ver si vienen otras piezas. Y así voy recibiendo, con la idea de que aquella idea que está en el otro salón va a irse armando de alguna forma y va a ir tomando forma propia. Esa es la explicación que le estaba dando David Lynch a Patti Smith. Patti Smith, por otro lado, también habla muy lindo de acerca de lo que es la creación, lo que es un jardín, en fin. Pero, amigos, para conversar, ya arrancar hablando de David Lynch, vamos a darle la bienvenida. Él está del otro lado de la línea, él está ya en España, en Madrid. ¿Estás, Ángel Román? Estoy y encantado de estar en vuestro programa de La Máquina de Pensar, que no conocía, y la verdad que es una agradable sorpresa. Y que dediquen una semana a David Lynch, sobre todo, muchísimo más. Bienvenido. Así que, Pablo, encantado. Bienvenido a Montevideo, Ángel. Ángel Román, yo lo vimos como estamos viendo todos los programas cuando vamos nutriéndonos para preparar la semana, a través de la página web, a través de internet, esto que por suerte nos comunica a todos, sobre todo, por lo menos en el mundo castellano. Y Ángel tiene la gran amabilidad de recibirnos. Acá son las 19 horas y allá son las 24 horas, ¿no? Son las 12 allá. Sí, aquí es medianoche. Es medianoche, sí, pero ¿no? Vamos, no hay problema. Es una hora justa y precisa para hablar de Lynch. Ah, sí, perfectamente. Sí, bueno, Ángel Román es doctorando en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, tiene posgrado en Cine, Televisión y Medios Interactivos, es licenciado en Humanidades, técnico especialista en Imagen y Sonido, y sobre todo es un gran fan de David Lynch, ¿no? Tiene varios artículos en su página web acerca de David Lynch. Yo, solamente para anunciarte, en esta semana en el blog de La Máquina de Pensar, habíamos puesto que vamos a hablar sobre la intertextualidad en la obra de Lynch, pero podemos arrancar por donde tú quieras y por donde te parezca, ¿no? Hemos estado hablando durante toda la semana de David Lynch. Te digo, ayer estuvimos hablando, bueno, no, de casi todos los de casi todos. He podido escuchar alguno de los programas y de las cápsulas que habéis subido a vuestra página web, así que más o menos sí que estoy al tanto de lo que habéis podido decir y de lo que no habéis podido decir. Bueno. Así que he hecho la tarea. Muy bien. Ayer Roberto Aprato, yo lo estuvimos hablando y decía algo que me gustaría comenzar con eso, porque vos en tu página web decís lo contrario, entonces estaría bueno confrontarlos. Ayer Roberto Aprato decía que para él no era posmoderno de David Lynch
en el sentido que a veces se tiene la palabra posmoderno de alguien que está, digamos, en plan parodia o por encima o uniendo fragmentos, sino que es un artista que va en serio, va a lo profundo, no se maneja con esa, digamos, con ese sesgo, digamos, que podría ser de la palabra posmoderno. En cambio, vos en tu página web decís que es una y otra vez es posmoderno. Sí, parece una contrariedad, pero es que Lynch nunca ha leído un libro en su vida. ¿Ah, sí? Aunque parezca todo lo contrario, no se toma mucho en serio su trabajo, más que nada porque parte todo de la intuición o de la meditación. Entonces, una persona que medita normalmente forma parte de una cosmovisión pues muy abstracta, y cuando baja al plano, tanto creativo y artístico, no lo construye sobre un plano real. De hecho, si te fijas, todas las películas que hace David Lynch no se fundamentan precisamente en un orden lógico, ni hay una estructura en la que tú digas, sé que vas a ir por aquí, pero realmente la gran mascarada de David Lynch es precisamente que utiliza la textura de la posmodernidad para poder argumentarse y poder empoderarse como un artista francés, es decir, como un autor. Como un autor, o sea, y te pregunto, ¿no es en contra también de esa posmodernidad de que no se puede decir nada de ese relativismo? Porque da la impresión de que él no es un relativista, parece que él quiere, vos lo decís en uno de tus artículos, en este momento de división de las identidades, de crisis, de fragmento que estamos atravesados, la idea de volvernos a juntar parece muy difícil, pero él parece que la tuviera. Sí, pero date cuenta, mira, si fijamos, a mí me gusta mucho cómo se utiliza las películas desde un punto de vista narrativo y cómo argumentan ese propio guión los propios personajes que forman parte de las películas. Te voy a decir dos argumentos. Uno, el de Dorothy Valens, y el de Frank Beaumont de Blue Velvet. Entonces, siempre utilizan en las películas de David Lynch una persona joven que normalmente necesita hacer un viaje, una construcción de lo que es para mí como un conocimiento, una adquisición de conocimiento. Y siempre en todas las películas aparece como un principio y un final, en el que esa persona cuando entra no es la misma que cuando sale. Ocurre lo mismo con Twin Peaks, ya sea por la película o ya sea por la serie. Siempre hay algo en el que ocurre entre medias que hace o que te obliga o potencia una identidad que te cambia, te modifica, te amplifica. Eso me parece maravilloso. Entonces, realmente es como una biología de una construcción de una identidad a través de los procesos que la propia película, el propio guión va argumentándose. Sí, la idea, digamos, de una especie de novela de formación. Sobre todo, vos lo decís, planteás muy bien en el tema de que para David Lynch, digamos, la infancia o la adolescencia es como un paraíso, ¿no? Y después viene la luz y la sombra, ¿no? Incluso yo pensé que él también en sus películas indaga siempre en esa especie de sombra interior que tenemos todos y que a veces negamos, ¿no? Hay una frase que pones en un artículo que ahora no me acuerdo, pero de Freud, que dice que lo inquietante precisamente es porque es lo que es cotidiano, porque lo cotidiano que se reprime. Sí, de hecho hay una frase que le gusta mucho a David Lynch, y la tengo aquí apuntada, y es: cuanta más oscuridad puedes acumular, más luz puedes ver. Ese juego de sombras que utiliza siempre con las hormigas devorándose la oreja en Blue Velvet, o en Carretera Perdida, que parece que incluso el protagonista no quiere realizar fotografías porque le agobia tanta realidad, tanta plasticidad de lo real, ¿no? Que eso es uno de los temas que me parece que sí interseccionan todas sus películas, que es la sensación de que la realidad, el misterio, todo provoca siempre como un proceso de un conocimiento como enfermedad, y eso me parece maravilloso. Es decir, que David Lynch investiga el proceso de lo real como un conjunto que le inquieta, y ahí viene muy bien otra vez la sensación o el concepto del unhabilis, es decir, de lo inquietante, como aquello cercano o doméstico se puede doblegar y que te produzca una sensación de extrañeza o de extrañamiento, como diría no sé, Nietzsche o Sigmund Freud en este sentido. Sigmund Freud dice, lo inquietante es inquietante porque es secretamente muy familiar, que es por lo que se reprime, ¿no? Rosanna Arquette dice en un documental, dice que los mundos de David Lynch son muy inquietantes porque son parecidos a nuestros, pero que se mueven hay otras reglas. Claro, esas reglas,
claro, a la hora, por seguir un hilo de conductor, Sí. ¿por qué digo que David Lynch es postmoderno y por qué lo pongo tanto en énfasis? Lipovetsky diría que estábamos en una época de la era de la hipermodernidad. Hipermoderno Lynch no es, pero sí postmoderno. No es que utilice todo como un pastiche, pero sí que utiliza todo el material audiovisual, por toda la cultura popular, la utiliza en aras para mostrar algo que en sí mismo es como cogido por esbozos y particularmente cada uno puede formular la película que le dé la gana. Así por lo menos la vendía cuando empezó a construir Mulholland Drive. Es decir, si yo no hablo otra cosa que del amor, y es particularmente interesante cómo ha hecho del amor un puzzle. Y a través de ahí, de cómo puede ser que el sueño, puede ser que la pasión, o puede ser que simplemente el propio sueño se convierta en pesadilla. Y otra vez volvemos al mismo proceso de todas las películas de David Lynch, que la oscuridad o la claridad se convierta en oscuridad y viceversa. Sí, continuamente. ¿Y por qué dijiste que el conocimiento es como una enfermedad? Dijiste algo así. Porque hay una poderosa imagen de Isabella Rossellini en la que dice, ahora tengo dentro tu enfermedad, casi al final de la película. Porque lo que estaba transmitiendo era poderosamente el sexo, a través de, ahora tengo tu enfermedad, y en el 86, que es cuando se produjo la película, hablar de unas coordenadas de enfermedad con conocimiento viene muy bien desde un punto de vista de el SIDA en los años 80. Claro. Entonces, es una metáfora que nadie se percató, pero que yo sí que detecto. Entonces, Isabella Rossellini, como una persona, una mujer adulta, que tiene por debajo a un adolescente, que es Jeffrey Beaumont, entonces hay como un conocimiento mutuo, que hay una herencia, y justamente esa parte oscura del protagonista se la traslada a la parte lumínica de Dorothy Valens. Entonces me parece algo como que es simbióticamente maravilloso. Cómo contaminan ambas esferas. Sí, bueno, incluso hemos hablado de Blue Velvet bastante en cuanto al inicio, digamos que un parque que puede ser muy paradisíaco, cuando acerca la cámara, bueno, adentro de insectos está lo orgánico, la corrupción constante del mundo, ¿no? El movimiento. Una pregunta, porque de esta película no hablamos casi nunca en la semana. El hombre elefante. El hombre elefante, yo creo que con su otro elefante 2, que sería una historia verdadera. Una historia verdadera a mí me parece una película maravillosa, una de las mejores películas de Lynch. Sí. Aparte él dijo, perdón, dijo un chiste para mí, pero bueno, lo dijo, dice, que era la más experimental de mis películas. Sí, sobre todo por ver a ese maravilloso anciano, que por cierto se pegó un tiro, que tenía cáncer, se terminó suicidando. Es una película maravillosa, sobre todo del arrepentimiento de cómo perdonar. Perdonar a un familiar y perdonar a la humanidad, que sería el hombre elefante, ¿no? Que también forma parte de una construcción narrativa. No, perdón, en esta historia simple, una historia verdadera en España, que se llama una historia sencilla, lo que hay también es un proceso de como de depuración de este hombre que se sube a una cortadora de césped y va sufriendo todos los elementos. Él dice, tengo que hacerlo solo, a mi manera, porque es una forma de tragarse el orgullo, digamos, de la distancia espacial era el orgullo que también lo separaba con el hermano, ¿no? Hay una cuestión como de penitencia, diría yo casi. Exactamente, eso es muy muy católico, por cierto, pero sí es como una condena que la sufres y a la vez la padeces y la vives en un tiempo real, que es ese periodo largo de esos 4.000 kilómetros que recorren entre la división de sus dos hermanos, que no solamente es física, sino también emocional. Claro, pero para depurarse, hay una depuración ahí, digamos, emocional de él, y él llega convertido en otra persona, y de hecho el hermano, como son hermanos, al ver la cortadora de césped, no hace falta palabras, dicen, ¿viniste en eso? Sí, de hecho, se ven, se encuentran, y no se dicen casi nada, ni un hola, ni un adiós. No, pero... Están juntos. Ya se reconciliaron. Sí, ya se reconciliaron. Con respecto al hombre elefante, que es una de sus películas también más, la que más nominaciones al Oscar ha tenido y también la más premiada, no sé si la más taquillera, que yo creo que sí. Bueno, pero es verdad, también sí, pero claro, llega de repente, después de hacer Cabeza Borradora, te plantan una película que es tan victoriana como El hombre elefante, y te deja un poco pasmado, pero según va pasando el tiempo
ves que son las dos capas de una misma realidad. Ujú. Y ves que toda la textura, tanto absurda como de misterio, que supuran todo lo que es el tejido fílmico de David Lynch, y eso es una maravilla, y sobre todo el uso del blanco y negro, que ahí llega a unas cuotas inmensas y preciosas además. No, y aparte le permite, digamos, demostrar también, que ya lo había demostrado en El hombre elefante, que digamos, el que es anormal desde el punto de vista del hombre elefante, el que es espantoso desde el punto de vista desde afuera, ¿no? Es muy humano desde adentro, y los otros viceversa, ¿no? Los otros están muy, por más que son bellos, están deshumanizados, ¿no? Claro, la historia es cómo se ve lo monstruoso, entre comillas, y cómo se ve lo humano, claro, en ambas direcciones, ¿no? Que es la dualidad, que es otra forma también de ver todo el tejido intertextual que respira el cine de Lynch, que es Carretera perdida en ese sentido, sobre las mujeres fatales, que es muy conexionada, o está muy en conexión o muy próxima con Vértigo de Alfred Hitchcock, y que en El hombre elefante es la dualidad monstruoso naturaleza humana, de cómo mostrar también esa realidad, lo vil, lo humanamente bello o lo monstruoso, que eso viene muy bien en unas cuotas que sí que transpiran pues una dualidad que en todas las películas, entre la razón y la locura, que siempre va a una dualidad, siempre el maniqueísmo muy lynchiano, que me encanta, siempre hay en todas las películas esa atmósfera. Me quedo también con algo, me sorprendiste, pero realmente gratamente, de que Lynch no es un gran lector o no ha leído mucho, porque realmente él es un pintor, y los que conocemos a algunos artistas, yo conozco artistas que solamente leen para su obra, después no les interesa, o no leen para su cultura, sino que van como fagocitando todo, pero para su obra, ¿no? Sí, hay mucha gente que se sorprende cuando digo que muchos artistas no tienen un bagaje de lector que devoran los libros. Lynch lo ha reconocido muchas veces. Ni siquiera sabía que Un perro andaluz existía una imagen muy similar a lo que aparecía. No sabía eso, sorprendente. ¿Por qué? Nada. Una vez en Cannes le dijeron, ¿sabes que esto es muy parecido a la mano, a la mano que existe en Un perro andaluz? Sí, yo no sé si sabría quién era Luis Buñuel, pero vamos, en absoluto hay una correlación. Entonces sí que todo el trasusto, la forma de viajar, la creatividad de los artistas no aspiran tanto a contaminarse con los textos de los demás, sino que intentan ser cuanto más autonómicos o independientes, mucho mejor. El caso contrario de otro David, que es David Cronenberg, que es uno de los autores que también me gustan muchísimo. A mí también, David Cronenberg, por ejemplo, hace lo contrario, se contamina y busca y lee. Pero Lynch, en este caso, de hecho, en su viaje a Europa, antes de realizar Cabeza borradora, conoció autores como Kokoschka. De hecho es uno de los pintores que sí que viajó a Europa por ese motivo, para conocerle más. Pues tampoco leyó mucho. De hecho Europa le pareció como muy triste. Si no hay un McDonald's, un diner cerca, ¿qué pinto aquí en Europa? Y se largó enseguida a su territorio, que es Estados Unidos. Sin embargo, lo que dicen es que, digamos, los que mencionas, que Jacques Tati, Mark Berman o Herzog, bueno, también menciona mucho a Orson Welles, pero bueno, eso también a veces no forman parte de las influencias. Yo creo que sí, que a la manera también de un Picasso, por ejemplo, son artistas que van concentrados en sí mismos, ¿no? En ese mundo interior, y van dando, de alguna forma van devorando, ¿no? Lo que les sirve. Muy bien, Ángel Román, muy interesante la charla, ¿no? Realmente, bueno, le dedicamos una semana hace tiempo a David Cronenberg, que eso no lo sabía. Tiene que ver con David Lynch en el tema de lo orgánico, lo matérico, ¿no? El tema ese de, digamos, las texturas, de las texturas y la repulsión también, cierta repulsión a veces, que es fascinante, ¿no? Es fascinante, como algo muy barroco. Ángel, te mando un abrazo, gracias por estar acá, gracias por hacernos el aguante allá. Muchas gracias, a medianoche allá en Madrid, y en algún momento te llamaremos de nuevo para conversar, ¿no? Espero que sí. Dale. Espero que sí, ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Muy bien, amigos, estamos en el segundo bloque, aquí en La Máquina de Pensar. Un detalle nada más, porque hace poco alguien me decía, no suben todos los programas a la máquina, a la web de Radio Uruguay. Y bueno, no todos los programas están en la web de Radio Uruguay, pero sí están en el blog de La Máquina de Pensar, en piensamáquina.blogspot.com, como está este pique diciéndolo. Lo digo porque me sorprendió que hubo mucha gente que no lo conocía. Amigos, ahora vamos a darle la bienvenida al poeta, al profesor, al crítico Álvaro Miranda. ¿Cómo andas, Álvaro? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Perdón. Escuchando, ya estamos. Una semana dedicada a David Lynch. Sí, David Lynch. Me decías, bueno, estamos hablando de David Lynch desde hace un buen rato. Sí, una semana por lo menos. Estamos terminando la semana. Y que estás escribiendo sobre David Lynch, sí, estoy escribiendo casualmente. sobre David Lynch. Sí, dio la casualidad que justamente cuando me llegó la invitación para participar, yo estaba haciendo toda una revisión del cine de Lynch a partir de Twin Peaks en adelante. Él ahora, lo último de Lynch, que pues, digamos, él, su última película es desde el 2006, es Imperio, o sea, estamos en el 2016, hace 10 años que no muestra nada. Largometrajes. Y está ahora con una tercera temporada, digamos, de Twin Peaks, aparentemente. Bueno, de acuerdo a la información con respecto a esto, en el 14 filmó The Missing Pieces, es decir, las piezas desaparecidas. De que Twin en realidad, de Twin Peaks, que en realidad fueron aquellos fragmentos que él había grabado ya, que ya tenían y que luego excluyó. Entonces los recopiló todos y los introdujo en un compacto que es The Missing Pieces. Y a partir de eso, para demostrar que David Lynch sigue trabajando con Twin Peaks y que Twin Peaks ha vuelto de alguna manera a Twin Peaks, ahora el 29 de julio, que acaba de terminar, se editaba en Estados Unidos una caja de 10 DVD que reúne los 30 capítulos de Twin Peaks y además, por supuesto, Fire Walk With Me, El Fuego Camina Conmigo, y asimismo el material de Missing Pieces, que estaba del 14, y asimismo entrevistas y todo un vasto material. Ahora es increíble porque él puede seguir agregando piezas a ese enigma y no lo devela nunca. Yo creo, después de haber visto así prolijamente todas las noches, capítulo a capítulo, los 30 capítulos de Twin Peaks, justamente a propósito de lo que estoy escribiendo, y terminar con El Fuego Camina Conmigo, que es la forma real y verdadera de llegar a David Lynch en Twin Peaks. Ah, mirá. Porque, ¿qué pasa con Twin Peaks? Era una serie de televisión. Yo la veía una vez por semana, exactamente los domingos, una cosa así. ¿Qué pasa en una serie? Vos estás viendo una serie, pero te levantás a tomar una cerveza o tenés que ir al baño, lo que sea. Te dispersás. Si vos ves la serie en forma concentrada, minuto a minuto, vas a descubrir que hay de pronto cosas muy trascendentes, muy interesantes, que pasan después de un episodio en el cual era mucho más light, había un tono de comedia, había un tono más de paso ligero, y de pronto te encontrás con un mensaje, con una frase de Lynch, con un elemento de los personajes que repercute en toda la obra y que va a tener una incidencia muy importante. Como ocurre las intrigas, como las películas de intriga, ¿no? Claro, un detalle que ahora, dos capítulos después... Pero en una serie es muy difícil. Esa concentración del espectador para atender minuciosamente, segundo a segundo, minuto a minuto, todo, y después ir hilvanando todo, y redondearlo en El Fuego Camina Conmigo, es muy difícil. Y solo se puede lograr a través de este proyecto de David Lynch, reunir todo en una serie de DVD, o a través del proceso que yo seguí viendo toda la serie... puntualmente todas las noches, por ejemplo. Sí, ahora con internet, digamos... O las tardes, o las mañanas. Claro, ahora con internet se puede pasar y, digamos, uno se puede, digamos, calendarizar y verlo. Hay una película también, El Fuego Camina Conmigo, es la película. Claro, ¿no? La película. Yo no la vi esa película. ¿Funciona esa película? Es fundamental. ¿Mirá? Fundamental como cierre y coronación de lo que fue la serie. La serie plantea, como nosotros ya conocemos, la vida en un pueblito de Twin Peaks. ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿No? Y parte de esa pregunta inicial. ¿Quién asesinó a Laura Palmer? Es interesante seguir todo el proceso de la serie porque contra todo lo esperado, y esto es importante también porque Lynch siempre rompe con lo establecido y rompe con lo previsible, contra todo lo esperado el asesino no aparece al final de la serie, sino que se descubre el asesino hacia la mitad de la serie.
Y ahí la serie pega un vuelco y se transforma en el enfrentamiento entre el agente Dale Cooper y el ex agente de la FBI, Wyndham Earl. Que es Kyle Mahalan. No, Wyndham Earl, Ajá. que es un ex agente que Dale Cooper conocía desde mucho tiempo atrás, pero que tuvieron un asunto en común por la mujer de este Wyndham Earl, del cual estaba enamorado Dale Cooper, y en definitiva Earl inicia una partida de ajedrez fatal con Dale Cooper, por el cual puede llevar, en el camino van quedando muchos cadáveres, va matando gente hasta que él vaya en esa partida ganando terreno para poder llegar a jaque mate. Es decir, esto fue la segunda parte de Twin Peaks. Esa fue la segunda temporada. Claro, y la primera parte de Twin Peaks fue el tema de Laura Palmer. Bueno, yo vi la primera temporada, entonces yo vi la primera temporada y la veía, claro, muy esporádicamente. Y el fuego camina conmigo. Lo que tiene de bueno es que redondea todo el episodio, todos los episodios y todo el asunto de Laura Palmer. O sea, asistimos a los días finales de Laura Palmer. Los 7 días últimos. A todo lo que era el mundo de Laura Palmer. Porque lo más interesante de la serie es que se hablaba mucho de Laura Palmer, pero Laura Palmer no aparecía. Nunca, no, solo como cadáver. Aparecía la actriz Sheryl Lee como la prima de Laura Palmer, Maddie, que también, bueno, tiene su destino. Pero la película se centra en Laura Palmer. Y está centrada en la personalidad de Laura Palmer. Tuvo mala crítica, por eso te lo preguntaba, aunque Roberto Prato ya me decía que para él es magnífica. Es una excelente película. El problema es un problema de entendimiento de los espectadores. Y tiene momentos también muy oníricos, ¿no? Yo me acuerdo que en la serie, en la primera temporada, hay una parte, me acuerdo un capítulo en que empezaba con un enano bailando en un telón rojo y no se terminaba, eran como 10 minutos. Fundamental en el cine de Lynch. Los cortinados rojos. ¿Y qué es lo que hay detrás del cortinado rojo? Sí, que hay detrás, claro. Porque ahí está de alguna manera, como se muestra al final de la serie, The Black Lodge, la guarida negra, o la logia negra. Esto es extraordinario cómo lo va creando estupendamente Lynch a través de toda una obra que a la postre terminó siendo un éxito, una obra de culto para los espectadores en la serie, pero que la gente no supo, quizás por ese tema de que la película quedó un poco descolgada de la serie, no supo llegar a la profundidad de lo que planteaba Lynch en la película. Es decir, a cómo redondeaba. Estamos hablando de alguien que, bueno, que ya no está rompiendo, digamos, el formato de primero de película poniéndose en la televisión, ¿no? Y ahora haciendo con las series después de televisión. Sí, que parece que falló, en algunas otras falló. Y sin embargo, digamos, películas que están dialogando con la serie, todo en un mundo, ¿no? No, es decir, la serie de Twin Peaks tiene una importancia fundamental en la obra en proceso de David Lynch. La obra en proceso de David Lynch, si uno se pone a pensar, son varios David Lynch. Pero a partir de Twin Peaks, a partir de la serie de Twin Peaks, se determina una senda, una serie de elementos y de características que después se van a procesar en el cine futuro. Ahora, da la impresión que después de Twin Peaks, me dio a mí la impresión de que se va volviendo como más hermético. Sí, en cierta forma, si uno lo piensa por el Carretera tema, Perdida, bueno, una historia verdadera está en el medio y no tiene absolutamente nada que ver. Ese es otro Lynch. Y Mulholland Drive y Imperio tampoco. Carretera Perdida, con su tema dual, con su tema de desdoblamiento, con su tema de la identidad, con su tema difícil de llegar al meollo, al centro mismo, al núcleo, ¿no? Y Mulholland Drive, que va por el mismo camino, particularmente Mulholland Drive es fascinante, a mi juicio es la mejor película de David Lynch. Es decir, pienso que es absolutamente extraordinaria. No lo pienso yo solo. Cahiers du Cinéma la eligió como la mejor película de la década del 2000 al 2010. De manera que no es una cosa que me ocurre a mí, sino que es una cosa que hay mucha, digamos, consenso en torno a la importancia de Mulholland. Mulholland Drive es muy interesante, todo Mulholland Drive es sumamente interesante. Ya muy erótica, tiene su nacimiento en la serie de Twin Peaks, luego en El Fuego Camina Conmigo, por la dualidad
en cierto modo por la dualidad, por el concepto de dualidad que David Lynch comienza a trazar y comienza a utilizar a partir de la serie. Y de luego de la película, y que continúa en Carretera Perdida, y que continúa en Mulholland Drive, y que continúa en Inland Empire. Él básicamente da la impresión, como lo estábamos escuchando al comienzo de este programa, que dice que en una habitación está todo perfecto, todas las ideas, y yo voy sacando de a poquito una, obviamente la otra habitación es el inconsciente, ¿no? Entonces va aflorando, y él confía tanto en la potencia onírica, ese inconsciente, que va rompiendo los formatos, o sea, no se doblega los formatos de planteo, nudo y desenlace, o de historia, claro. narrativo, Nosotros pensamos, por más que está narrando siempre. Claro, sí, pero el estilo narrativo de David Lynch cambia. O sea, el estilo narrativo de Blue Velvet o de Wild at Heart, Corazón Salvaje o Terciopelo Azul, es diferente al estilo narrativo de Lost Highway y de Mulholland Drive. Fue después de Twin Peaks, como decís vos. Claro, que ahí marca un hito importantísimo en la carrera de Lynch. Por algo Lynch ahora, 10 años después de Inland Empire, vuelve a las raíces, vuelve a Twin Peaks. En un documental que, estamos recomendando, Rosanna Arquette, que parece con una gran inteligencia, esa actriz, ¿no? Me sorprendió la inteligencia. ¿Rosana o Patricia? Es Patricia, la que trabaja en... la que trabaja en Lost Highway es Patricia Arquette. Es Patricia Arquette. Es Patricia Arquette. Sí, Rosana es la hermana. Sí, Patricia, perdón. Bien. Es Patricia Arquette. Y dice algo así como que, por un lado, el mundo de Lynch es muy inquietante porque es parecido al nuestro, pero tiene otras reglas. Y después dice otra cosa. Dice, con él uno aprende a que no hay que justificarse, no hay que estar pensando en las expectativas de los otros, y no hay por qué tener que explicar todo. Claro, naturalmente, porque las cosas están siempre mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir. Y lo que él nos enseña, en cierta manera, es que profundicemos nuestra mirada para poder tratar de ver siempre en las cosas mucho más allá de lo que se nos da, de lo que se nos muestra, o de lo que nuestros sentidos perciben de ello. Sí, de la superficie en todo caso. Claro, exactamente. Como pasaba al inicio de Blue Velvet, que estaba la superficie, un jardín todo lindo, parecía una pintura, digamos, naif o kitsch, y uno se mete y hay un gran universo ahí que estaba muy eso era el contraste pero bien marcado entre las rosas rojas, los cielos azules, todo blanco el cerco, y por debajo, interiormente, por debajo, iba todo lo negro. Todo el universo que se estaba moviendo. El universo que se movía sin que uno lo viera y no tuviera conciencia de pronto de él. Muy bien, Álvaro Miranda, espera un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar, conversando sobre David Lynch, y estamos conversando también sobre Twin Peaks. Mirá vos, que en esta semana no habíamos hablado tanto. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos hablando con Álvaro Miranda sobre David Lynch, sobre esta obra multiforme que tiene David Lynch, y nada, me ibas a decir algo fuera de micrófono, de la forma de narrar que tiene él. Claro. Sí, porque a partir de justamente de ese quiebre que es Twin Peaks, tú vas viendo que el estilo narrativo de David Lynch, que sigue más bien una línea directa al modo de narración tradicional, aun cuando la temática y el asunto no son en general tratados en forma convencional para nada. Pero es una historia donde se ve, digamos, el lado extraño. Exacto. O en Corazón Salvaje se ve un lado medio mítico ahí con hay una unidad de pero ahí tema, o sea, lo están persiguiendo, o en el caso de Blue Velvet simplemente es un muchacho que vive en la mitad buena de la ciudad y se asoma a la mitad oscura, ¿no? Exactamente, la pérdida de la inocencia. Total, sí. La pérdida de la ¿Y cómo haces para volver, no? Para descubrir al monstruo interior dentro del hombre. De él mismo, claro. Frank Booth, representado por Dennis Hopper en la película. Bueno, y Kyle Mahalan, que es este muchacho que recién estaba, ¿no? Termina en un momento con el tema. Grandes disparadores son o el sexo o la violencia, ¿no? Son los dos grandes disparadores. Entonces él se descubre haciendo cosas que no hubiera imaginado el día anterior que iba a hacer, ¿no? Es otra vertiente temática importante de David Lynch, la atracción que ejerce el mal y sobre todo la perversión. Está prácticamente en todo el cine de Lynch desde el principio al fin.
en algunos más que en otros, es decir, en las películas de pronto, yo qué sé, en Lost Highway o en Mulholland, está muy claro. No, lo que yo te quería decir era con respecto al estilo narrativo de Lynch, cómo cambia a partir de Twin Peaks y cómo el estilo empieza a bifurcarse en esa multidiversidad temática, y con esa multidiversidad temática la narración se vuelve diferente, se vuelve fragmentada. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no es una narración al estilo clásico. No, claro, sí, pero fragmentada significaría que, digamos, a ver. Una especie de mosaico intertextual, como lo entendía Julia Kristeva para los especialistas de semiótica. Sí. O sea, yo ya sé que todo esto está fuera de moda actualmente, pero es imposible no verlo. Es decir, se trata de como un mosaico, es decir, como una serie de fragmentos. Sí, es como la idea de que yo no les puedo entregar una figura. Yo no les puedo entregar la verdad tal cual Lisa, porque no existe ya. Lisa y Yana se rompió todo, pero en algún momento, pero hay un todo, o hay una figura que se puede armar al final. Claro, sí. Hay como una confianza en eso, por lo menos. La forma de narrativa de Lynch allí se vuelve, como te digo, en fragmentación. Es como una granada fragmentada, es como una explosión de granada. Hay piezas, ¿viste? Lo que decíamos antes de las piezas perdidas. Sí. Hay piezas. Y casi como en un rompecabezas, el desafío de Lynch al espectador es que el espectador utilice su cabeza para tratar de unir esas piezas y armar el rompecabezas. De todas formas, uno ve Twin Peaks, te digo de memoria, estoy acordándome, y lo que queda es un poco, la imagen del pueblo también, ¿no? Digamos, de ese pueblo, digamos. Te da una sensación de que ese pueblo, por un lado, era frío, muy, muy tranquilo, y por otro lado, bueno, ¿no? Había abusos sexuales, había drogas, orgías tremendas. Incesto. Sí. O sea, no, pero desde luego, el sheriff, por ejemplo, la gente del pueblo, el propio Dale Cooper, interpretado por Carl McLachlan, justamente que hablabas de él, el agente del FBI que investiga, reconoce que se siente muy a gusto en ese pueblo por la gente del pueblo. Y no se quiere ir, Y no se quiere ir, y ahí se instala, y en determinado momento, cuando lo suspenden del FBI, él ya adopta toda la forma y la figura de un habitante de Twin Peaks, es decir, con las camisas a cuadros y todo eso, propias de un pueblo maderero, de una población maderera de Estados Unidos, norte, etcétera, ¿no? Le da mucha importancia a David Lynch a los espacios, al extremo de que en este documental que vi, la primera película que hizo, que se llamó Cabeza Borradora, que hizo una fábrica que estaba abandonada, en fin, él va con sus actores 20 años después o 30 años después, va 25 años después, va con los actores y dice, bueno, acá hacíamos el estudio, acá dormíamos. Dice, sí, hay una cosa que a mí siempre me quedó, es que yo quería volver al mundo de Cabeza Borradora y Eraserhead. Y lo mismo pasa con Twin Peaks, ¿no? Como que él crea mundos y como decía esta Patricia Arquette, decía es él el demiurgo, ¿no? El que lo crea, ¿no? Los que estamos adentro estamos inquietos, ¿no? Sí, claro, desde luego. También Naomi Watts, ahora que hablas de ella, me acuerdo que en una entrevista decía algo que justamente nosotros hemos mencionado al pasar, que es que David Lynch, al contrario del cine norteamericano actual y del cine norteamericano en términos generales, que es un cine más bien repetitivo, más bien cómodo, más bien previsible, que todo de alguna manera está como dispuesto siempre, lo único que cambian son actores y directores, y uno ya sabe lo que va a ocurrir. En cambio, David por lo menos te calma un poco eso. David Lynch rompe con esa previsibilidad. Es muy difícil prever qué es lo que va a ocurrir en una película de David Lynch. Entre otras cosas, él dice también que en el rodaje él utiliza cosas que ocurren, ¿no? Que en el propio rodaje es la idea, y bueno, uno de los técnicos de sonido dice, sí, nosotros usamos mucho los accidentes artísticos, dice. Accidentes artísticos, claro. La palabra accidentes artísticos me llamó la atención, porque era que cuando había cuestiones de la banda sonora, bueno, eso de dejarlo, de utilizarlo. El cine de David Lynch está imbuido absolutamente del mundo hollywoodense, y sobre todo en sus últimas películas. La cultura pop también, ¿no? Sí. ¿Tú te acordás en Mulholland el momento en que el director Adam Kesher toma un palo de golf,
se dirige a un auto, Bien. golpea el vidrio del auto, lo destroza, lo destruye y sale corriendo. Sí, sí. Esto está basado en un hecho real de Hollywood. Esto que hace el personaje lo hizo Jack Nicholson. Mira. Exactamente igual. Y Jack Nicholson, o casualidades, para que veas cómo son las cosas, sí, sí. y esto es lo que quiere mostrar David Lynch en definitiva, cómo las cosas son mucho más complejas y retorcidas y difíciles de lo que parecen a primera vista. ¿Sabes cómo conocen a Jack Nicholson? Con el apodo de Mulholland Man, el hombre de Mulholland. ¿Por qué? Porque vive sobre Mulholland Drive. Sí, sí, que son que es la carretera que va bordeando todas Hollywood, las sí, colinas de Hollywood, Hollywood, etcétera, etcétera. Mirá vos. No sabía, sí. Hay una serie pero él realmente vive en esa cultura norteamericana igual, por más Sin que duda. sea un artista visual. Tiene un amor artista extraordinario por la música de los años 50. La banda de sonido. Pero a la vez él saca discos que son de música electrónica, que son Sí, un poco claro, fríos claro, también esos discos, ¿no? Tiene un gran músico que es Angelo Badalamenti. Sin duda la música de Angelo Badalamenti uno la puede apreciar excelentemente bien en Twin Peaks. La música de Twin Peaks es excelente, ¿no? Totalmente. Así que, mirá vos. Ahora, pero asimismo, si tú recuerdas las películas, no hay película, prácticamente yo creo que solo Inland Empire es la única, en que no aparezca algo de música de los años 50. Recién escuchábamos a Roy Orbison. Sí. En el comienzo de Mulholland Drive comienza con un baile de rock, Claro, la música de los años 50. Hacia la mitad de la película cantan con playback dos actrices canciones de los años 50 y así sucesivamente. Lo vamos a encontrar prolijamente en casi todo la filmografía de Lynch. Sí. Y la música, ojo, la música de Lynch no es una música tampoco inocente. Atención a este tema, que no se ha tratado, por lo menos hasta no lo hemos tratado nosotros, no sé si en la semana lo has tratado. No. Pero el tema de la música en Lynch es que la música es un intertexto, es decir, la música interviene en el texto. Sí, le da mucha importancia a la banda sonora. ¿Te acordás del final de Corazón Salvaje? Cuando Sailor le canta a Lula una canción de los 50 de Elvis Presley, Love Me Tender. Love Me Tender, sí. Ese es el ejemplo más claro de cómo finaliza la película Lynch, con un comentario, con una digresión, con algún elemento que tiene que ver con el texto que venía desarrollando. Termina la película con la canción y la canción dice todo lo que tenía que decir y que hubiera dicho de otra manera en forma hablada. Sí. Entonces, la música participa del texto también. Y no solo la música. Voy a agregar otra cosa, las imágenes también. Quiero decir, imágenes aparte de las imágenes de la película. Por ejemplo, Blue Velvet. Al comienzo de Blue Velvet está vos viste que es todo idílico. Una postal, claro. Están regando al padre y después la señora, la madre de Jeffrey, está mirando la televisión. En la televisión, antes de que el padre sufra ese colapso, ese accidente cerebrovascular o lo que sea, cae el piso, aparece una mano con un revólver que avanza. ¿Me entendés? Sí. O sea, como ya interviene lo inquietante. Está anticipando. Introduce lo inquietante. Acto seguido, la escena siguiente, el hombre está regando y de pronto cae desplomado. Sí. Y hay que prestar mucha atención. Y el perro, aparte, el perro se pone a jugar con él, con el hombre que se murió y se pone a jugar con el agua. Hay muchas cosas para hablar de David Lynch. Sí, pero me sorprendiste diciendo que Mulholland Drive es tu película más favorita, sorprendente, ¿no? ¿Pero por qué te parece sorprendente? No, porque yo, no sé, yo consideraba que Terciopelo Azul y Carretera Perdida. Blue Velvet es excelente película. Y Lost Highway también. Pero si a mí me das a elegir, yo creo que lo redondo en Lynch, la obra más que le salió más completa es Mulholland Drive. Bueno, gracias Álvaro Miranda por estar acá en La Máquina de Pensar. Con mucho gusto, Pablo, como siempre, es un placer siempre hablar contigo. Quiero decirles, amigos, que Daniel Feldman tiene un ciclo de entrevistas, ustedes ya lo saben, se llama Backstage, son ciclos de entrevistas sobre el teatro y o que comienza con el teatro, conversaciones de teatro, y este lunes 8 de agosto a las 19:30 horas, va a estar ahí en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustina, donde han sido todos los este ciclo, donde han sido todas las entrevistas. En particular, esta vez va a conversar con Diego Arbelo, Martín Blanchet y Héctor Guido
siempre combinando, ¿no? Un escenógrafo, un director, en fin, con hablando de cultura y hablando de conversaciones con teatro. El que conduce todo esto es Daniel Feldman, y reitero, es este lunes a las 19:30 horas, la entrada es libre en el teatro, en la sala de Emilia Agustini, que está muy bien. Mañana vamos a ver si también le hacemos acuerdo para que no se pierdan esas charlas. Y esto es todo, amigos, se termina La Máquina de Pensar. Yo creo que no, me queda algo que tengo que decir, perdón, que es que mañana vamos a recibir al escritor Roberto Bennett para hablar de su novela Al final del camino, que está editada en España por Lacre Ediciones. Es una road movie, casualmente, que narra una travesía de 5.000 kilómetros desde San Francisco hasta Nueva York. Roberto Bennett vivió en Estados Unidos en los 60 y principios de los 70, y bueno, ha ido escribiendo sobre esa experiencia a lo largo de estas novelas breves. Hablaremos Al final del camino, y para cerrar la semana de David Lynch estaremos hablando también con el crítico Guillermo Sapiola sobre David Lynch, y probablemente si nos da la nafta, vamos a hablar con Gabriela Oneto, que vio a David Lynch porque participó en México en el rodaje de Duna. Esto es una cosa sorprendente, pero esto es todo, amigos. Va a ser mañana a partir de las 19 horas, que ya viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy, pero muy bien.